Buen día, estimados participantes del módulo de exoneraciones, convenio marco y subasta inversa. En fin, este es el tema que nos toca tratar el día de hoy. Vamos a comenzar entonces primero con el tema de exoneraciones. El que los habla y el que va a acompañarlos durante esta sesión se llama Manuel Enríquez Anaya, soy abogado por la Universidad de San Martín de Porres, tengo una maestría en gestión de políticas públicas en la vida real y otra maestría en Derecho de los Negocios, también en la misma Universidad de San Martín de Porres. Trabajo actualmente en el OCE y he sido asesor en varias instituciones viendo el tema 100% de contratación pública. Pero bueno, vayamos en el tema de exoneraciones, ¿no? Comencemos con este tema. Esto más o menos es el temario que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver los alcances, la contratación entre entidades, la situación de emergencia, es decir, las diferentes causales de exoneración que existen y que están reguladas en la norma de contratación estatal. Vamos a comenzar primero diciendo cuáles son los alcances de la exoneración. Primero diremos que la exoneración no comprende exonerar la programación y la ejecución del contrato. Esta premisa es fundamental en el tema de contratación pública porque de hecho la exoneración implica justamente el dejar de hacer el proceso de selección, más no el tema del acto preparatorio y la ejecución contractual. ¿Okay? Entonces bajo esa premisa diremos que lo que es acto preparatorio tendremos el requerimiento, llevaremos a cabo el estudio de mercado, sacaremos el tema de disponibilidad presupuestal, armaremos y aprobaremos nuestro expediente de contratación, ¿cierto? Para después del estudio de mercado, identificar al proveedor que corresponde por la causal de exoneración, finalmente exonerarnos y contratar con él. ¿Okay? Igual en el tema de actos precontractuales y la contratación misma. La exoneración no implica que vamos a dejar de hacer estos actos precontractuales o la ejecución contractual misma. Seguiremos con el procedimiento regulado en el artículo 148 del reglamento y siguientes. Y finalmente la ejecución contractual se servirá bajo los principios y regulaciones establecidas en la propia ley. La exoneración entonces no implica tocar el acto preparatorio ni implica dejar de hacer también la ejecución contractual. Solamente está enfocado a no hacer el proceso de selección. Mecanismo excepcional no sujeto a impugnación. Bueno, resulta obvio que la exoneración por su misma definición o por lo que ello implica de dejar de hacer un proceso de selección es un mecanismo excepcional, regulado por la norma, singular, muy particular, ¿ya? Y por tanto, por su misma naturaleza no está sujeta a impugnación, por el mismo sentido de que no hay un segundo lugar que haya participado en un proceso, no hay una tercera persona que se sienta vulnerada en sus derechos en vista de esta exoneración, porque simplemente no hubo un proceso donde se les haya seleccionado. Como sabemos y como dijimos previamente, la exoneración es producto de estos actos preparatorios y que dan cuenta de la configuración de las causales que vamos a empezar a tocar. Restricciones, control y responsabilidad. Bueno, las exoneraciones, por lo mismo que es un mecanismo excepcional, singular y particular, regulado en la norma, trae consigo todas estas situaciones de restricción, de control y responsabilidad. Por tanto, nuestro actuar respecto a la decisión que podamos tomar respecto al tema de la configuración misma de las exoneraciones implica o exige de nosotros un grado o un mayor grado de análisis y objetividad en el tema de la configuración de la causal, ¿no? Y el sustento debido para que esto proceda. Procede para la configuración de 6 causales, que es la que ustedes vieron en el tema. Partiremos entonces, con algunas consideraciones. No comprende exonerar la programación y la ejecución del contrato, ya lo mencionamos. Bueno, vamos a comenzar con la primera causal, que es la exoneración entre entidades. ¿Okay? Debe resultar más eficiente en costos, de oportunidad y técnicamente viable, no contravenir el artículo 60 de la Constitución. Esta exoneración, que se enfoca bajo la causal de contratación entre entidades, bajo la figura de exoneración, permite justamente que entidades públicas puedan contratar entre sí. Claro, acá hay una salvedad que te pone la misma norma de contratación pública, que es el artículo 60 de la Constitución, que recordando nos daremos con el hecho de que la actividad empresarial del Estado se realiza de manera subsidiaria, ¿cierto? Y aprobada por ley, y siempre y cuando haya un tema de interés público de por medio. Entonces, bajo esas causales la actividad empresarial del Estado es legítima, es coherente. Pero, ¿por qué se cita en todo caso la Constitución, el artículo 60 y este tema de la actividad empresarial del Estado? Porque estamos hablando justamente de una exoneración donde las entidades están participando, una contratación entre entidades, ¿cierto? Y obviamente sabemos que la contratación involucra un tema de
lucro, un tema de relación jurídica contractual de carácter patrimonial, donde alguien tendrá que hacer una prestación y por tanto recibirá también una contraprestación en dinero, ¿cierto? Y por tanto estaríamos hablando de repente de una actividad efectivamente económica, empresarial. Entonces, la limitación que nos pone la norma de contratación pública a esta causal de exoneración es justamente eso. Primero, las empresas del Estado no pueden realizar este tipo de exoneraciones. Esa es una limitación puntual que establece la norma. Y la segunda es que si esta entidad, pese a que no es empresa del Estado, realiza actividades económicas o empresariales de manera habitual, también está prohibida de realizar este tipo de exoneraciones. ¿Está bien? Entonces hay dos limitaciones. La primera es que las empresas del Estado no pueden contratar entre sí. Y segundo, si es que no es una empresa del Estado y es cualquier otra entidad, pero realiza determinada actividad empresarial, también estaría limitada en realizar este tipo de exoneraciones. ¿Ok? No es aplicable entonces a aquellos casos en que actúe como proveedor la empresa del Estado, ¿cierto? O que realizando actividades empresariales de manera habitual en el rubro de la contratación también estaría limitada, como ya lo mencionamos. Acá hay algo importante que resaltar, ¿cierto? Te dice, siempre y cuando resulte más eficiente en costos de oportunidad y técnicamente viable. ¿Qué quiere decir eso? Finalmente, este tema que parece subjetivo, ¿cierto? Si bien está en la ley y hablamos de costos de oportunidad y técnicamente viable, implica que este trabajo de objetivizar el tema de costos de oportunidad y técnicamente viable es un trabajo directamente que queda a cargo de la propia entidad, ¿cierto? A través de un estudio de mercado. Por eso es relevante entender la primera parte que mencionaba, que es la exoneración no implica dejar de hacer el acto preparatorio. Y dentro de ese acto preparatorio que ustedes conocen de las 3 etapas, quizás es la más importante por supuesto, está metido el tema del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Y dentro de ese estudio de posibilidades que ofrece el mercado hay un sinnúmero de situaciones que ustedes tienen que determinar y absorber del mercado. ¿Como cuáles? Aparte del valor referencial, aparte de encontrar información relevante para el comité especial, para los factores de evaluación, aparte de recomendar, por ejemplo, modificatorias o ajustes a las características técnicas, aparte de determinar si hay probabilidad de postores o distribución de la buena pro. Justamente para esta causal de exoneración puntualmente se exige que haya un tema de resulte más eficiente o haya un tema de costos de oportunidad relevante o técnicamente viable resulte pues esta exoneración. Es decir, salí al mercado, me he dado cuenta que hay proveedores que pueden brindar este servicio o pueden darme este bien que yo necesito como entidad, pero contrato con otra entidad que no es empresa del Estado o que no realiza actividad empresarial habitual, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un análisis, desde un punto de vista de costo-beneficio o de un punto de vista técnico, resulta más viable, resulta oportuno, resulta recomendable para la institución contratar con otra entidad. ¿Okay? Este análisis en todo caso descansa o tiene una base sobre todo en el estudio de mercado, y ese es trabajo obviamente de ustedes como entidad pública. ¿Okay? Bien, sigamos. Vamos a pasar a la exoneración por situación de emergencia. ¿Bien? Esta exoneración te dice que está configurada para eventos catastróficos o situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, o de situaciones que supongan grave peligro que estos eventos o situaciones ocurran. ¿Qué quiere decir? No solamente esta exoneración está enfocada o está pensada para atender una determinada situación de emergencia, una determinada situación crítica que ya se presentó, sino que también está pensada esta exoneración para poder prevenir esa situación crítica, ¿cierto? Y por tanto es un mecanismo de gestión muy importante, trascendente, pero de hecho demanda mucha responsabilidad de la parte de los operadores logísticos a la hora de contratar. Recordemos pues que el artículo 5 de la ley a las finales indica textualmente que el órgano encargado de las contrataciones de cada entidad es el responsable de determinar el abastecimiento adecuado de su propia entidad. Entonces ella determinará los mecanismos idóneos de gestión y dentro, por supuesto, del marco de la ley para contratar, para abastecer a su entidad de bienes, servicios y obras. Y obviamente verificar también la configuración de estas causales. Claro, el logístico no solamente va a ser el que va a emitir los informes vía regularización para esta exoneración, sino también lo hará el área jurídica, seguro, a través de su informe legal y proyectando su proyecto de resoluciones. Pero obviamente sabemos que en la práctica el grueso del trabajo para la configuración de este tipo de exoneraciones y en sí para todo lo que es el sistema de abastecimiento recae en el órgano encargado de las contrataciones del Estado. ¿Ya?
Entonces, como mencionaba, en primer lugar, esta causal de exoneración de situación de emergencia es fundamental. Es importantísimo, su misma naturaleza lo indica, ¿cierto? Es para prever una situación crítica que se presenta bajo un determinado escenario crítico, ¿no? Singular. Pero no solamente para eso, sino para prevenir esa situación. ¿Okay? Acá nos ponen varios supuestos. Primero, para eventos catastróficos. Acá tenemos algunos gráficos, ¿no? Sismos, huaicos, friaje, sequía. Obviamente sabemos que los sismos, al menos acá en nuestro país, nos han golpeado mucho. Hay una zona en particular en la costa que hasta ahora no se recupera. Van 6 años y todavía sigue golpeada y sigue tratando de reconstruirse, ¿cierto? Ha habido de hecho estas exoneraciones, aparte de los decretos de emergencia que se emitieron en su momento y el estado de emergencia mismo que se estableció en esa situación. Hubieron situaciones donde se exoneraron justamente por esta causal y fue un camino justamente para viabilizar y para poder prevenir peores desastres o las consecuencias o las situaciones que se generaban de este mismo desastre, ¿cierto? Entonces es un mecanismo importante, relevante. El tema del huaico también es un imprevisto, un hecho de la naturaleza. El tema del friaje. Hoy en día nuestra población en algún lugar de nuestro país, en Puno, justamente en los lugares donde hay demasiado frío, donde hay demasiada helada, obviamente conlleva a que no solamente cosechas o no solamente animalitos mueran, ganado, sino que mueren personas. Es una situación realmente crítica, ¿cierto? Que demanda la participación y la presencia del Estado. El Estado entonces tiene que saber, y ustedes obviamente como operadores logísticos tienen que saber que cuentan con estas herramientas. Son herramientas de gestión que justamente te permiten tomar decisiones o implementar soluciones excepcionales a estas situaciones singulares. Esa es la premisa. Para situaciones excepcionales debe haber soluciones también singulares, ¿cierto? Y esta es una de ellas. Y el tema también de sequía, ¿no? Okay. Hay varios supuestos que podemos ir nombrando, pero en todo caso estos son los relevantes. También te habla la causal de exoneración por emergencia, que sean eventos que afecten o que tengan que ver o que atenten con el tema de la defensa o seguridad nacional. Obviamente este tema de la defensa o seguridad nacional está enfocada a una agresión interna o externa del Estado. Es decir, el tema de manifestaciones demasiado violentas, el tema del terrorismo, o el tema de invasiones o guerras, posibles guerras. Hace posible entonces que el Estado no se vea maniatado, que no se vea involucrado en una serie de procedimientos administrativos engorrosos que le restarían eficiencia en la toma de decisiones, justamente en situaciones donde se necesita rapidez, se necesita eficiencia, eficacia, celeridad a la hora de tomar decisiones y a paliar justamente la agresión que se pueda recibir, ya sea internamente o externamente. ¿Ok? O de situaciones que supongan grave peligro que estos eventos o situaciones ocurran. Esto, como ya les mencionaba, tiene que ver con los supuestos, es decir, no solamente que la catástrofe se haya dado y yo esté tratando de tomar decisiones de gestión a través de la contratación pública y bajo específicamente esta causal de emergencia para paliar esa situación de emergencia. No, sino está pensada también para prevenir, es decir, no esperar que la catástrofe llegue, no esperar que venga el tema de, por ejemplo, de un huaico y se lleve todo un poblado, sino tomar de repente las medidas adecuadas para, por ejemplo, limpiar el cauce, poner muros de contención, cosas así, ¿cierto? Actuar de manera preventiva, que es lo que justamente se requiere hoy en día en nuestro país, porque obviamente nuestro país es un lugar tan especial donde ocurren justamente estos eventos catastróficos de la naturaleza, ¿no? Son imprevistos. Ok. Y también en el tema de seguridad o defensa nacional, ¿no? Está enfocado casi a las Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, bueno, nuestro sistema de inteligencia que justamente conoce cuáles son las posibles agresiones internas o externas que tendría que soportar nuestro país o nuestro gobierno, nuestro Estado, ¿no? Ok. Eventos catastróficos son, como les mencionaba, eventos extraordinarios ocasionados por la naturaleza o por acción u omisión del hombre, que generan daños en una determinada comunidad. Este es un tema de definición de lo que estaba explicando hasta este momento. Situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional están dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno o externo, lo que les indicaba, ¿cierto? Que menoscabe la consecución de los fines del Estado. Recordemos que toda institución pública tiene una finalidad.
No hay institución pública, sea gobierno central, sea gobierno regional, sea gobierno local, o sean las empresas del Estado, cualquiera sea la dependencia estatal, ¿cierto? Tiene un quehacer, tiene un propósito, tiene una finalidad frente al Estado. Frente no al Estado mismo, sino a la sociedad. Frente a la sociedad. Y por tanto, obviamente, todos los mecanismos de gestión que puedan estar, que sean viables, ¿no?, en su utilización por el Estado para justamente realizar sus funciones públicas para la sociedad, resultan o requieren justamente de un mayor tecnicismo de su parte, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, al menos esta causal de exoneración es una causal interesante porque está pensada justamente en estas situaciones singulares, particulares, que obviamente si es que se dan y no se tiene cómo responder adecuadamente, menoscabarían justamente la consecución de los fines del Estado, limitarían su participación, limitarían su trabajo frente a la sociedad. ¿Okay? Situaciones que supongan grave peligro cuando exista la posibilidad debidamente comprobada que ocurre eventos catastróficos o situaciones que afecten a la defensa o seguridad nacional. Acá vamos un poquito más ahondando o seguimos hablando del tema de la prevención, ¿no?, que es importante sobre esta causa. No solamente que haya sucedido, sino prevenir. La entidad debe obtener de forma inmediata lo estrictamente necesario para prevenir y atender los requerimientos generados por el evento. Esta es una característica principal de esta exoneración por situación de emergencia, ¿cierto? Acá lo que te dice la norma es que tienes que hacer esta contratación de manera inmediata. No puedes esperar, justamente por la naturaleza de esta causal, de estos hechos catastróficos o de, qué sé yo, atentado contra la seguridad nacional o la defensa nacional. No vas a esperar, no puedes estar sujeto a un procedimiento con plazos, con muchas regulaciones. Necesitas un procedimiento expeditivo y la norma reconoce la naturaleza de estas situaciones y justamente implementa esta exoneración por emergencia, indicando que tu contratación tiene que ser de manera inmediata, ¿no?, y estrictamente necesario para prevenir y atender los requerimientos generados. Es decir, por un lado es inmediato, no puedes estar pensando en demorarte en procedimientos, tienes que actuar ya, rápido, como Estado frente al problema que se te presenta en el momento. Pero no solamente eso, sino que acá sí te pone una limitación. Te dice, ok, si bien no vas a hacer rápido, tienes que tomar decisiones de manera eficiente y eficaz, tú vas a tener que contratar, pero lo estrictamente necesario para prevenir y atender los requerimientos generados por el evento. Es decir, nosotros sabemos que por el tema de planificación, las contrataciones del Estado, tu entidad, de hecho, planifica por año sus contrataciones, ya sea de bienes, ya sea de servicios, ya sea de obras. Tú lo planificas por año, ¿cierto? Pero habrá situaciones donde, justamente como estas, que conllevan a que tengas que contratar inmediatamente. Bien, bajo la causal de exoneración por situación de emergencia, ok, pero eso no quiere decir que tú vayas a contratar por el total, ¿cierto? Vas a contratar solamente por lo necesario, por lo que se requiera para paliar esa circunstancia crítica. Bien, entonces no se nos ocurre contratar por el todo, ¿cierto? De lo planificado, de lo que yo podría haber planificado para el año. Sabemos que si bien podemos planificar por un año, nuestras contrataciones pueden durar por un año, por 2 años, por 3 años. No se te ocurra, pues, por ningún momento contratar a través de, o como producto de una exoneración por situación de emergencia, ¿cierto?, por 3 años. Es simplemente eso colinda con la naturaleza de la exoneración. No hay una relación, no está vinculada, no está pensada para eso. Ok, mecanismo de control: regularizar dentro de los 10 días posteriores al evento y formalizar todos los actos preparatorios y el perfeccionamiento del contrato. Ok, si por un lado ya hemos visto entonces en buena cuenta para esta causal de exoneración, que es especial, hemos visto en qué casos procede, ¿no?, en situaciones catastróficas o en temas de atentado o vulneración de la defensa o seguridad nacional, ya sea que se hayan dado o ya sea que lo quieras prevenir, ¿cierto? Ya sabemos eso. Sabemos también que su contratación es de manera inmediata, pero limitada de acuerdo a su alcance. Es decir, ya cumplí con apalear el problema, ya tomé las medidas necesarias para resguardar la seguridad o la defensa nacional, obviamente voy a regresar a mi causa, ¿no?, de seguir con la planificación y seguir con los mecanismos de contratación normal. ¿Okay? Pero acá te pone otros tipos de controles. La norma te dice, si bien tú ya has contratado de manera inmediata bajo esta causal de exoneración, es decir, no has hecho el proceso de selección, pero ni siquiera has hecho informes técnicos ni legales, ni siquiera has contratado,
tú tienes la obligación de regularizar dentro de los 10 días posteriores del evento y formalizar todos los actos preparatorios y el perfeccionamiento del contrato. Si no tuviste obviamente planificado en el PAC, lo pondrás en el PAC. Si no hiciste informe técnico legal, harás y tendrás que efectuar tu informe técnico legal. El informe técnico, por lo general, cuando hablamos de informe técnico, y esto es en general, ¿ya? Cuando hablamos de informe técnico, en la práctica a veces se piensa que solamente está pensado para que el logístico lo haga, o un solo informe, ¿no?, que deriva del logístico, o un solo informe que deriva del área usuaria, o un solo informe que deriva del área especializada. El informe técnico podría ser que canalice 3 informes a las finales: un informe del área usuaria, un informe del área especializada y un informe mismo de logístico que ve el tema del mercado, ¿cierto? Y para este caso puntual, entonces, la norma no precisa qué clase de informe técnico o por quién debe ser emitido ese informe técnico. En todo caso, entendemos bajo la praxis que el informe técnico lo podrá realizar el área usuaria, el área técnica y en todo caso el logístico. Pero para una sana gestión al interior de la entidad, para justamente unificar los criterios, el que debería finalmente canalizar esta información técnica debería ser siempre el logístico. ¿Por qué logístico? Bueno, muchas cosas le dejamos al logístico para trabajar, ¿cierto? Y por eso seguro está saliendo a las 10 de la noche todos los días. Es un trabajo arduo, pero por eso eres un funcionario que su trabajo trasciende, ¿no? No es un trabajo simple, requiere de ti mucha experiencia, mucha especialidad. De hecho, la norma te exige que seas especialista en este tema. Entonces, se recomienda que siempre el logístico canalice la información técnica y emita el informe técnico y lo suba por lo general a la jurídica para que éste realice su informe legal correspondiente y finalmente sea el que proyecte el acuerdo exoneratorio o la resolución, ¿no?, que aprueba la exoneración, que de hecho también es otro instrumento que tendrá que regularizarse dentro de este plazo. También tendrá que colgarse en el SEACE, también tendrá que colgarse el contrato. Todas esas situaciones o estos procedimientos que regularmente deberían darse, ¿no?, dentro de una contratación habitual o normal, tendrán que regularizarse en esta causal de exoneración por emergencia, porque como dijimos, su naturaleza misma implica que tienes que decidir ya, no puedes demorar. Bien. Los funcionarios públicos serán pasibles de sanción penal y administrativa cuando contraten bienes, servicios u obras sin que exista una real situación de emergencia y o más de lo que es estrictamente necesario. Acá mucho cuidado, ¿cierto? Mucho cuidado. Sabemos que el tema de la exoneración finalmente implica que si bien vas a tomar las medidas de manera inmediata y por tanto vas a identificar al proveedor y vas a contratar con él, ¿no?, directamente te vas a abastecer del bien o del servicio que tú requieres o de la obra que se requiere en menor envergadura, finalmente sabes que estás tú directamente direccionando la contratación a un determinado proveedor que cumple con las necesidades que tu entidad requiere en ese momento para paliar esa situación crítica. Si el órgano de control o alguien que te supervise o quiera controlar la decisión que tú has tomado de contratar con esa persona o con ese proveedor, sea persona jurídica o natural, y determine que finalmente no tiene sustento alguno de esta exoneración, obviamente la norma te dice que eres pasible de sanción penal y administrativa. Imagina, no solamente hablamos de una llamada de atención, de una destitución de la entidad donde tú trabajas, sino posiblemente estarías involucrado en un tema penal. Por eso es delicado, por eso esta situación singular de las exoneraciones hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿cierto? Y exige por eso de nosotros mucho mayor especialización del tema. No solamente basta que sepas cuarto preparatorio, tu proceso de selección, tu ejecución contractual o las mismas causales de exoneración. Tienes que tratar de objetivizar lo que la norma no objetiviza. ¿Qué quiero decir con eso? La norma, a lo largo de todo su articulado, tú vas a encontrar una serie de regulaciones o articulados o normativa que te da capacidad de discreción para la toma de decisiones. Te dice, tú decides. Por poner un ejemplo, cuando hablamos de la resolución de contrato te dice, podrás resolver. Cuando hablamos de nulidad, te dice, podrás declarar nulidad, no te dice deberás. Entonces, ahí es un tema de toma de decisiones. Igual en este caso de la exoneración. Si bien hay un supuesto que es bajo situaciones de emergencia, justamente catastróficas o de atentado a la seguridad nacional o de la defensa nacional, nos corresponde a nosotros, a ti, justamente sustentar si estamos o no en esa situación, ¿cierto?
tú tendrás que sustentar en tus informes técnicos y informes legales, obviamente, que efectivamente estamos en una situación catastrófica, que efectivamente estamos en un evento que pone en riesgo la seguridad nacional o la defensa nacional. Depende de nosotros entonces saber plasmarlo en los informes técnicos y legales y salir justamente librados si es que alguien nos controla o nos supervisa sobre esta decisión de exoneración que hemos tomado para, entre comillas, la eficiencia y la eficacia de la misma entidad, ¿no? Ok. Y además también el control va enfocado al que tú te excedas y, como habíamos mencionado anteriormente, contrates más allá de lo necesario. No contrates pues todo lo que necesitarías para el año. Eso lo canalizarás mediante un tema de planificación, acto preparatorio, proceso de elección, de ser el caso, y la ejecución contractual. Es decir, seguirás el cauce normal de la contratación para lo que resta contratar, según lo planificado. Pero no, esta exoneración por situación de emergencia no te faculta contratar por el total. No, incurrirías también en este supuesto de ser sancionado, posiblemente sancionado, administrativa y penalmente. Okay. Antes de concluir con este tema de la exoneración, ya sabemos entonces cuáles son los supuestos en los cuales procede esta causal de exoneración, sabemos también cuáles son sus limitaciones, sabemos que su naturaleza implica una toma de decisión inmediata y sabemos cuáles son las consecuencias de tomar una mala decisión sobre esta exoneración, es decir, sacar una exoneración sin el sustento debido. Al menos por esta causal ya sabemos cuáles son las consecuencias. Permítame en todo caso puntualizar lo que dice ahora el artículo 56 de la ley, cuando habla sobre el tema de las causales de nulidad, ¿cierto? Se ha incorporado con la última modificatoria de la norma, y ustedes lo saben, que el contrato derivado de una exoneración será nulo cuando justamente esta exoneración haya sido emitida indebidamente, no cuente con el sustento adecuado. Miren acá la singularidad de esta regulación. Esto obviamente es una incorporación de la norma, ¿cierto? ¿Qué implica? No solamente que tú eres responsable como funcionario o servidor público o tu entidad por haber sacado una exoneración de manera inadecuada, no estando debidamente sustentada, sino que jalas dentro de tu equivocación al proveedor. Ese proveedor que quiso obviamente ayudarte en el tema de la gestión misma para paliar estos desastres o esta catástrofe o esta situación de inseguridad nacional o que atentaba contra la defensa nacional, te quiso ayudar, quiso proveerte del bien o servicio que tú necesitabas para paliar esta situación crítica, finalmente se ve también perjudicado porque su contrato va a ser declarado nulo. Y ahora imaginémonos de que la sanción o la responsabilidad que te quieren encontrar vaya a un tema de nivel penal. Por ejemplo, podríamos hablar de un tema de colusión. Imagínate el tema de colusión. Eso implica que tú y el proveedor se han puesto de acuerdo y que por eso te están denunciando y que por eso también tu contrato está declarado nulo. No solamente entonces tú vas a incurrir en responsabilidad administrativa y penal, sino que en tu equivocación puedes también perjudicar de gran manera al proveedor. Ese proveedor que simplemente estuvo registrado como proveedor del Estado y que quería contratar contigo, no necesariamente a través de una exoneración, sino bajo los mecanismos regulares, normales que la norma de contratación establece. Pero por tu equivocación también lo pudiste haber involucrado en una situación de delito penal. Por eso la gravedad de la cosa, de esta exoneración, es muy delicada, hay que analizarlo en su magnitud y viendo todos los aspectos y cuidándonos, ¿cierto?, de que efectivamente la exoneración en situación de emergencia realmente sea configurada. ¿Okay? Recordemos que no estamos hablando de un estado de emergencia, ¿no?, sino hablamos de una situación de emergencia, es decir, en este caso puntual, cada entidad pública determinará si estamos o no en una situación de emergencia. La dictará y sustentará justamente esta exoneración a base a esa realidad que la misma entidad está percibiendo. ¿Okay? Otro punto quizás relevante para esta exoneración, que también es un error frecuente que se comete en muchas entidades públicas, es que se utiliza esta exoneración, por ejemplo, para obras. Textualmente la norma hoy en día te dice que, por ejemplo, desabastecimiento inminente para obras no funciona. Vamos a ver esa causal, ¿ya? Pero ¿por qué para emergencia también había un tema de cuestionamiento para el tema de obras? Porque, al menos para obras de gran envergadura, imagínate un colegio de 50 millones, un hospital de 100 millones, o un determinado bien o servicio, bueno, bajo esos rangos. Pero imaginemos que estamos en obra, bajo esas magnitudes, en monto, 150, 100, 150 millones. Pensemos,
¿Una obra de esta envergadura tendría que salir por emergencia? Primero, la primera pregunta que te tienes que hacer. Segundo, ¿acaso esa obra o ese tema, ese contrato de infraestructura no ha sido planificado, no debió haber sido planificada adecuadamente? Un colegio no sale de la noche a la mañana, ¿cierto? Un colegio no se necesita en la población de la noche a la mañana. Entonces, sí es pasible de planificar y su necesidad siempre está presente. Imaginémonos que estamos bajo esos alcances de una obra de esa envergadura, que sí es sujeto a una debida planificación, ¿no? Pero imaginemos ahora que estamos en un tema de un huaico que se lleva a un puente de acceso a la comunidad. Podría ser pues sí una situación de emergencia, es de poca envergadura, no ha sido planificado, ha sido un hecho de la naturaleza que simplemente se me llevó el puente de acceso de las dos comunidades que justamente permiten el tránsito de las personas y de los víveres o de los consumibles que se necesita para la población, ¿cierto? Ahí sí sería entendible utilizar esta exoneración por situación de emergencia para atender un tema de obra, pero no pues para un colegio, no para un tema de infraestructura grande, ¿ya? No hablemos de cierta naturaleza, de colegio, hospital, hablemos de obra en general, pero de gran envergadura, porque además tú sabes que para este tipo de contrataciones necesitas un expediente técnico de obra, necesitas un expediente de contratación, no lo puedes sacar así nomás, y obviamente un expediente técnico de obra demanda, o técnico de obra demanda pues todo un análisis, todo un estudio, ¿cierto? Por estas personas especializadas que por lo general es el proyectista o el consultor de obra, que obviamente implica también otro tipo de contrato, ¿cierto? De por medio. Entonces acá hay que tener mucho cuidado, no nos emocionemos al ver que nosotros tenemos esta causal que es de gestión, que es muy importante, es muy expeditiva, ¿no? Es inmediata, pero no caigamos en la torpeza de agarrar la solución más fácil, ¿cierto? Porque estamos sujetos, como ya había mencionado, a un tema de control, a posibles responsabilidades administrativas, a posibles denuncias penales, ¿no? Okay. Vamos a pasar ahora a la exoneración por situación de desabastecimiento. No procede, te dice la norma, y partimos por eso porque vamos a ver sus límites, ¿está bien? No procede, te dice, para ejecución de obras. Eso es lo que les mencionaba en la exoneración por situación de emergencia. Ya hemos terminado esa exoneración, ¿ya? Acá la diferencia es la siguiente. En la exoneración por desabastecimiento inminente, textualmente la norma hoy en día te dice que no procede para obras. Tú no puedes contratar obras a través de la causal de exoneración por desabastecimiento inminente. ¿Qué causal utilizarás en todo caso? La causal de exoneración por emergencia. Pero volviendo a lo que dije anteriormente, si vas a utilizar la causal de emergencia para obra, que sea obviamente para contrataciones que tengan obviamente un sustento en base a estas causales de situaciones catastróficas o temas de defensa nacional, ¿cierto? No se te ocurra contratar una obra de gran magnitud. Es fácil de advertir este tema por el organismo supervisor de las contrataciones, el OCE, y por la misma Contraloría, que siempre están mirando estas situaciones, las exoneraciones de las entidades públicas a nivel nacional, ¿ya? En su afán obviamente regulador o supervisor. Pero para esta causal entonces de desabastecimiento no procede la ejecución para la ejecución de obras. Tampoco procede en vía de regularización. La única causal de exoneración que procede en vías de regularización es la causal de exoneración por emergencia, ya lo habíamos dicho. Ninguna otra causal procede, ¿no?, bajo el tema de vía de regularización. Para periodos consecutivos, salvo situación diferente, la entidad es responsable de verificar y sustentar. Es decir, no puedes tú estar contratando vía desabastecimiento la misma cosa, bienes, el mismo servicio, no. Eso implica finalmente que tú estás planificando mal la contratación. Ahí hay un tremendo problema de gestión, de planificación. No procede entonces para contrataciones consecutivas. Tampoco procede para cubrir necesidades anteriores. Tú no puedes, como habíamos dicho, regularizar. Y el tema de la regularización también calza sobre este tema, ¿cierto? Porque no implica que tú adquieras el bien o adquieras el servicio de manera inmediata y después te exoneres. No. Acá no procede la regularización. Primero sacas tu informe técnico legal, haces tu acuerdo o tu resolución exoneratoria que la aprueba y finalmente contratas. ¿Está bien? Ese es el procedimiento para esta causa. Y por cantidades que excedan lo necesario tampoco es permitido. Es decir, esto quizás sí coincide con la causal de exoneración por situación de emergencia, ¿ya? Es decir, bajo esta causal solamente vas a poder contratar lo que necesitas para cubrir justamente ese desabastecimiento. ¿Por qué?
porque se supone que tú vienes armando un proceso mayor para cubrir toda la necesidad del año, de lo que tú tienes que planificar anualmente, ¿cierto? Entonces, esta exoneración está enfocada solamente a la necesidad, a cubrir esa necesidad inmediata. Pero lo que viene atrás, es decir, obviamente toda la necesidad del año, será canalizado a través del proceso respectivo y con el contrato respectivo a través de una nueva convocatoria, ¿cierto? Okay. Entonces, está limitada también en el sentido de que solamente es para lo que se requiere en el momento y para cubrir ese desabastecimiento. No procede también cuando la contratación está bajo cobertura de acuerdos comerciales suscritos por Perú y si hubiese originado por negligencia, no lo culpa inexcusable. Obviamente nosotros como país nos interrelacionamos con otros países a través de acuerdos comerciales, ¿cierto? Y la legislación o este tipo de tratados comerciales nos implica en todo caso en materia de contratación pública, entre otros tantos mecanismos o tantos temas, que no procede la situación de desabastecimiento para contratar con otro tipo de proveedores, ¿cierto? Que estén dentro del marco o estos bienes estén dentro de la cobertura de este acuerdo nacional, de este acuerdo comercial. Ok, mecanismo de control. Dispone el inicio del procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales. Esta causal es muy puntual al indicar textualmente en su legislación que si bien vas a aprobar la exoneración por causal de desabastecimiento inminente, eso implica también que tú tienes que dar inicio al procedimiento de determinación de responsabilidades. Es decir, por lo general, lamentablemente, esta causal de desabastecimiento es un mecanismo que se utiliza mucho para poder cubrir o para poder solucionar un problema de mala planificación. Es decir, tú tuviste la culpa de no haber planificado en su momento o de manera adecuada esta contratación. Recordemos que nosotros, como ya lo mencioné anteriormente, planificamos por años nuestras contrataciones de bienes, servicios y obras. Bueno, en este caso no hablemos de obras porque no procede, pero planificamos de bienes y servicios. Imaginemos que necesitamos una determinada solución informática o un determinado bien, un determinado servicio, lo que sea, pero que es fundamental para la operatividad misma de la entidad, ¿cierto? Y si es que no lo tenemos y no empalma con el contrato que ya está por vencer, simplemente caeremos en desabastecidos. Imaginémonos ahora que este contrato que todavía está vigente vence en octubre y a ti se te ocurre convocar el proceso recién en agosto. Sabemos que en el proceso de selección pueden haber muchas situaciones, ¿cierto? Puede caerse en nulidad, puede haber un tema de apelación y pueden justamente demorar el correcto abastecimiento de ese bien o ese servicio que tú necesitas. Pero la pregunta es, ¿acaso no pudimos haberlo convocado, en vez de convocarlo en agosto, no pudimos haberlo convocado en junio? ¿No pudimos haberlo convocado en mayo? Pero no es mucho acaso 3 meses o 4 meses o 5 meses para que empalme con el vencimiento del contrato que todavía está vigente. No, porque sabemos que tú, ¿no?, o cualquier entidad puede poner justamente que el inicio del plazo de ejecución contractual está condicionado justamente al vencimiento del plazo del contrato que todavía está vigente, que está por vencer. Entonces hay formas, ¿no?, por las cuales tú puedes planificar adecuadamente y no verte desabastecido. Pero ¿qué pasa si que no lo hiciste? Obviamente incurrirás en esta causal, harás una exoneración y obviamente te tendrá que caer algún tipo de responsabilidad, algún tipo de sanción. Y porque la norma misma lo indica, ¿no? En esta exoneración, en la aprobación de la exoneración por causal de desabastecimiento, directamente, de manera inmediata, tendrá que también comenzarse con el tema de deslinde de responsabilidades. Es una consecuencia directa. Habrá situaciones, por supuesto, donde esta exoneración no conlleva responsabilidad. Por ejemplo, ¿cuál? Imaginemos que estamos en un tema de contrato de vigilancia, ¿no?, de seguridad y vigilancia. Imaginemos que somos el Banco de la Nación. Imagínate al Banco de la Nación sin servicio de seguridad y vigilancia. Si sabemos que al BCP lo paran robando, que a Interbank o al BBVA, es decir, no hay ningún banco que se libre de los ladrones, ¿cierto? Imagínate al Banco de la Nación que no cuente con un adecuado servicio de seguridad y vigilancia. Obviamente el Banco de la Nación es una empresa del Estado y por tanto contrata bajo la norma de contratación estatal. Imaginemos que no tenga su vigilante. ¿Acaso no lo robarían? Sería una empresa fácil. Y no solamente se llevarían la plata, ¿no?, la bóveda, el cajero, se llevarían con todo y la persona que atiende ahí. es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, acá viene, este ejemplo viene el tema de que no conllevaría un tema de responsabilidad. ¿Por qué? Imaginemos que estamos en un contrato de servicio de seguridad y vigilancia.
por 16 millones, que es por lo general por lo que se contrata, ¿no?, a nivel nacional para este tipo de entidad, por la envergadura de sus oficinas a nivel nacional. 16, 18 a 20 millones, ese es el rango. Imaginemos que se está ejecutando el contrato normalmente y al 50%, de manera lamentable, se llega a acumular el máximo de penalidades. Y tú sabes, como nosotros sabemos, que a la hora de acumularse el máximo de penalidades, es decir, llegar al 10% de la acumulación de penalidades, trae consigo un tema de causal de resolución de contrato. Se resuelve el contrato. Imagínate que estás al 50%, es decir, 8 millones ejecutados, y te paraliza la contratación. ¿Dónde vas a encontrar a otro contratista de manera inmediata para cubrir todos los puestos de vigilancia y seguridad a nivel nacional? La decisión que tú tomarías, la más exigente, sería convocar un nuevo proceso. Ni locos. Esa sería una solución, quizás la más absurda que tú tomarías, la más ineficiente. Tú cuentas con este mecanismo de desabastecimiento, de exoneración bajo la causal de desabastecimiento, pero obviamente tú habrás incurrido en responsabilidad funcional, como funcionario público, como servidor público. Tú habrás incurrido en responsabilidad, porque la norma te dice que si apruebas esta exoneración tienes que hacer el deslinde de responsabilidades. Bajo este ejemplo que les doy, ¿habrá habido un tema de responsabilidad funcional o del servidor público o del funcionario público? Ninguna, porque de hecho la responsabilidad recayó totalmente en el contratista, en ese contratista que lamentablemente incumplió sus prestaciones y acumuló el máximo de penalidades. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que esta sea la regla general, pero cuidado, ¿cierto? Siempre con cuidado, porque la idea es que estos mecanismos de gestión no están pensados, lamentablemente, no deberían utilizarse para atender o para solucionar una mala planificación, que es obviamente el trabajo de nosotros, ¿cierto? Bien. Sigamos. Exoneración por carácter de secreto militar u orden interno. La configuración: organismo que conforma el sistema de inteligencia nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú. Es decir, ellos son los que pueden utilizar esta causal de exoneración. Obviamente, como es un tema de secreto, ¿no?, de secreto militar o orden interno, es secreto, pues. Bueno, mucho de este tema no se ha visto, ¿cierto? Pero en todo caso vamos a dar algunas pautas. Sabemos que, primero, está enfocado para estas entidades. Segundo, sabemos que tiene que haber un listado de bienes que están autorizados mediante un decreto supremo que ha sido emitido por el Consejo de Ministros, ¿no? Es decir, tiene toda una serie de formalidades, obviamente no son publicadas, pero tienen mecanismos de control, ¿no? Es el Consejo de Ministros el que, a través de un decreto supremo, establece un listado de bienes que son sujetos o pasibles de ser contratados a través de una exoneración por carácter de secreto militar o orden interno. Tiene que haber también, y eso es actualmente, nuestra norma lo establece así, debe haber una opinión favorable de Contraloría General de la República dentro de los 15 días hábiles de presentada la solicitud. Si Contraloría no se pronuncia, de hecho puedes exonerarte ya bajo responsabilidad de misma Contraloría, ¿no? Ese es un tema también, es importante, de supervisión, de control, ¿no? Contraloría tiene que saber que se está contratando bajo esta causal. Imagínate pues la contratación de aviones, de armamento bélico importante para nuestro país, que esté publicado en el SEAS. Obviamente cualquier país enemigo o cualquier terrorista de repente interesado en saber qué contrata el Estado para justamente apalear estas agresiones internas o externas, obviamente tendrían mejor forma de planificar sus ataques a nuestro país, ¿cierto? O atentar contra el tema de seguridad o la defensa nacional. Así que es impensable que este tema sea publicado, que este tema sea de voz popular, ¿cierto? Tienen que guardar un tema de reserva, de control. No para bienes que son necesarios para el normal funcionamiento. Es decir, tú no vas a encontrar a las Fuerzas Armadas contratando papelería a través de exoneración por secreto militar. Es absurdo. Este tema es una contratación del día a día, es un tema administrativo, no tiene nada de secreto militar. No vas a ver tampoco pues al sistema de inteligencia nacional contratando muebles de escritorio o computadoras, ¿no?, a través de la exoneración por secreto militar o de orden interno. Es impensable, ¿ya? Nada que tenga que ver justamente con lo que dice acá del normal funcionamiento, con el tema administrativo o operativo de la institución, tendría que sacarse bajo esta exoneración. Es estrictamente para el tema del secreto militar o orden interno, ¿no? Ok. Esta otra exoneración es de bienes o servicios que no admiten sustitutos.
es para el caso de proveedor único en el mercado nacional. Esta exoneración quizás es una de las exoneraciones que más se utiliza. Las más frecuentes por lo general son desabastecimiento inminente, por situación de emergencia, por proveedor único que no emite sustituto y a veces el personalísimo. Pero el personalísimo ya va bajando, vamos a ver por qué. Pero primero enfoquémonos en este tema de proveedor único que no emite sustituto. Su mismo nombre lo dice, ¿cierto? Bienes o servicios que no emiten sustituto. Primero veamos que está enfocado a un tema de proveedor único. ¿Cómo sabes tú que en el mercado nacional solamente existe un proveedor que te pueda abastecer de bienes y servicios? No hay más. ¿Cómo lo sabes? Obviamente a través del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. El logístico a la hora de salir al mercado tiene que recibir del mercado esta información. Y este es quizás el primer indicio, quizás el más importante, para determinar que estamos en una causal posible de proveedor único que no admite sustituto. Ok, pero la norma no se agota ahí. Esta causal no indica que solamente tú tienes que ver que en el mercado haya un solo proveedor, no, sino que también te indica que verifiques que no hay un sustituto del servicio o el bien que quieres contratar. ¿Qué quiere decir eso? Si quieres contratar, por ejemplo, muebles, ¿cierto? Nosotros sabemos en la práctica que existe una serie y calidad y tipos de muebles. Obviamente, ¿tiene sustituto o no? Por supuesto, tiene varios sustitutos. Entonces, tú puedes reemplazar este mueble para